Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. Es un día muy bonito desde ayer, el aire nos refrescó, no se nos antoja el cafecito, ¿verdad? Damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza, damos gracias a Dios porque nos permite estar reunidos aquí en esta tarde. Vamos a hacer una pequeña oración, ¿les parece? Cerremos ahí nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, tú has sido bueno, Señor. Tú sigues siendo bueno en nuestras vidas. Gracias, Padre, estamos aquí. Ponemos nuestra tierra en tus manos. Queremos recibir esa semilla para que dé fruto en abundancia. Padre, si mi tierra está endurecida, Señor, tú eres mi alfarero. Aquí estoy, Señor, para que tú hagas con mi tierra y la trabajes de la manera que sea necesaria. Padre, quiero recibir tu palabra. Pon ahí tu mano en el corazón y dile: Padre, aquí estoy. Háblame, porque yo te escucho. Espíritu Santo, toma control de este tiempo, bendícelo y guíanos a toda verdad y a todo conocimiento. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Amén. ¿Alguien sabe cómo se llama la enseñanza del día de hoy? Tú no lo digas. ¿Alguien sabe? ¿Nadie? El camino de un descalificado. Para los que están conectándose, por los que nos están viendo en redes sociales, bueno, aquí estamos, les damos la bienvenida. Vamos a dar este mensaje y el título es El camino de un descalificado. Y hoy vamos a hablar sobre el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos va a ilustrar a través de toda esta enseñanza y vamos a ir a la palabra. El apóstol Pablo es el mejor ejemplo de aquel hombre que fue y llevó el evangelio a todos los lugares que le fue posible. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de obediencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Vamos a estar hablando en esta tarde en Primera de Corintios, capítulo 9. En el capítulo 9 vamos a ver muchos versos, así es que nos vamos a estacionar ahí. Y la primera cita bíblica es Primera de Corintios 9, 26. Y le vamos a dar lectura, ¿verdad? Y dice así: así que yo no corro como quienes no tienen meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo, disciplino mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Wow, cuando yo leo este pasaje, me sorprende porque es Dios hablando. Ya sabe que uno en las madrugadas se levanta y va al baño y todo. Y para los que nos conocen, bueno, tenemos nosotros un pequeño librerito ahí en el baño. Y a las 4:30 de la mañana yo abro la Biblia y comienzo a leer y me aviento todo el capítulo 9. Y cuando yo llego a este verso, me impacta mucho el capítulo, pero cuando yo llego aquí, wow, el corazón se me estremece, porque el apóstol Pablo está ocupado en que haciendo lo que hace, sirviendo como él servía, predicando como él predicaba. Él ya había discernido que podía perderse en todo lo que él estaba haciendo. Entonces por eso dijo que iba a disciplinar, que disciplinaba su cuerpo. Dice: golpeo mi cuerpo para dominarlo. ¿Por qué será que tenemos que dominar nuestro cuerpo? ¿Por qué será que el apóstol Pablo hablaba de esa manera? Y hablaba de una manera que decía: no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo me quede descalificado.
La vida cristiana es una carrera. Es una carrera. Y no es una carrera de velocidad. No es la misma carrera que yo tengo a la que tiene cada uno de ustedes. Es una carrera de resistencia. No es a ver quién llega primero. No. Es a ver quién permanece en esta carrera, paso a pasito. El apóstol Pablo habla aquí porque él fue un apóstol, el que iba y llevaba y enseñaba el evangelio, llevaba las buenas noticias. ¿Por qué disciplinaba su cuerpo? Porque en el servicio nosotros nos cansamos, nuestro cuerpo se cansa. Y cuando él iba a una ciudad, cuando él iba a otra ciudad, y cuando atendía y enseñaba, obviamente que terminando su jornada, él estaba cansado. Y podría ser que como muchos de nosotros, cuando terminamos una jornada laboral o cuando terminamos de hacer las cosas en la casa, lo único que queremos es descansar, es dormir, ¿verdad? Pero él decía, no, yo someto mi cuerpo, lo disciplino, lo golpeo. ¿Para qué? Porque aún después de haber servido, él tenía que llevar una relación con Dios. Lo entendió muy bien, porque pudo haberse dedicado él solamente a servir, a enseñar el evangelio y no tener una vida con Dios. Por eso dice ahí que después de haber predicado a otros, él mismo pueda quedar descalificado. Y como iglesia nosotros tenemos que procurar el hacer las dos cosas, las tres cosas. Es predicar el evangelio, servir a los demás. ¿Qué más tenemos que hacer? Y tener una relación. Tener una relación con Él. Tener una relación con Él. Así es que en esta vida cristiana nosotros caminamos con muchas luchas. No es una vida fácil. Es una vida que requiere de mucho esfuerzo, de mucha disciplina, porque luego a veces el cuerpo no quiere. Ha sido un día maravilloso, ha sido un día bastante fresco, pero una lluvia nos detiene. Una lluvia no nos deja ir a recibir el mensaje. Y es un día maravilloso. Nos dormimos de tal manera que comenzamos a tomar decisiones en nuestras vidas que no sabemos si esas decisiones en nuestras vidas nos van a ayudar a crecer en nuestra vida espiritual. Pero estamos tan dormidos que tomamos esas decisiones entre que dormidos, conscientes e inconscientes. Y no nos damos cuenta que esas decisiones nos pueden llevar a una caída dolorosa. A una caída dolorosa. Este camino es un camino difícil, no es un camino fácil, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que el enemigo va a poner cosas a nuestro alrededor para distraernos, para confundirnos, para hacernos creer que no pasa nada, que no es malo lo que estamos viendo. Nos va a poner cosas suculentas delante de nosotros. Y el diablo no se nos va a presentar con cola y con cuernos, no. El diablo nos va a poner delante de nosotros cosas atractivas. Eso es el mundo, con cosas atractivas que solamente nos van a llevar a desviarnos de esa carrera, a desviarnos. Así es que hay que tener mucho cuidado en las decisiones que tenemos día con día, porque puede ser que terminemos desviados, como sucedió en el comienzo de todo. El enemigo se le presentó al hombre y a la mujer con algo que parecía que no era malo, que no era malo. La vida cristiana es una carrera que tiene una meta, La vida cristiana no nos va a llevar a la deriva, no, tiene una meta.
Y si tú vas por ese camino, si tú vas en esa carrera, no te vas a desviar. Hay una meta, hay un lugar seguro. Pero si nosotros no tenemos claro que la carrera en la fe tiene una meta, el diablo te va a venir a confundir. Que no tienes un propósito, que no tienes un futuro. Si no entendemos que nosotros nacimos con un propósito, que nosotros nacimos con unos planes de parte de Dios para nuestras vidas, el diablo te va a hacer creer que tú no tienes futuro, que tú no tienes esperanza, que hasta ahí llegaste. Pero si tú no sabes que esta carrera tiene una meta, te vas a desviar fácilmente. Nos vamos a desviar fácilmente y podemos quedar descalificados por irnos por un camino que no es el correcto. Qué importante saber que tenemos una meta a donde vamos a llegar. Vamos a leer el verso 24 de Primera de Corintios, capítulo 9, dice así: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Corran de tal manera que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Que dura para siempre. Yo recuerdo a mi hijo Jonathan, chiquitito, y iba al taekwondo, tiene un montón de medallas, el papá ahí las tiene guardadas. Tarde que temprano eso va a perecer. Fue un premio que él se ganó. Mi hijo Tony, mi esposo mismo, el pastor, cuando yo lo conocí y me casé con él, tenía un montón de trofeos de lo que él había ganado, ¿verdad? Pero me preguntan, ¿dónde están? Ya no están. Son premios que tarde que temprano se pierden aquí. Pero nosotros no corremos por un premio que aquí se va a quedar. No, estamos corriendo nosotros por un premio que dura para siempre. Amén. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. La vida cristiana nos lleva a una meta. Usted y yo lo tenemos que saber. Amén. Aquí la importancia de la iglesia. Es aquí donde entramos nosotros. La iglesia tiene la tarea de enseñar. La iglesia tiene la tarea de mostrarle al hombre que hay un propósito, que hay una meta, y que tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Tenemos que meterlos a esa carrera para que con la palabra de Dios todos juntos los llevemos a la casa del Padre. Todos juntos los llevemos a la casa del Padre, y que sepan que no están corriendo en vano. Corremos con un propósito, con un futuro, con una fe, por un premio. Amén. Amén. Vamos a leer 1 Corintios 9, 16. Dice así: sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme. Aquí está hablando el apóstol Pablo, sigue hablando el apóstol Pablo. Dice: ya que estoy bajo la obligación de hacerlo, ay de mí si no predico el evangelio. O sea, lo que nosotros hacemos no es para vanagloria, no es para enorgullecernos. Miren lo que yo estoy haciendo, miren, estoy saliendo en la cámara, miren cuánta gente me está viendo. No, no es así. No es para enorgullecernos, es una obligación. El apóstol Pablo lo comprendía muy bien, y nosotros lo tenemos que comprender de la misma manera. Lo comprendía muy bien porque dice: ay de mí si no predico el evangelio. Sabía muy bien su propósito.
Y usted y yo tenemos que saber bien el propósito que tenemos en esta carrera. Amén. Así es que, ¿cuál es nuestra obligación? Predicar el evangelio. Está escrito, es la gran comisión. Es la gran comisión. Así que el cristiano auténtico es aquel que siempre anda contando a otros que hay salvación. El cristiano auténtico es aquel que anda siempre contando a otros que hay salvación. ¿Es usted uno de ellos? ¿Somos uno de ellos? Que le decimos, mira, vamos. No porque se nos va a componer la vida, no porque vamos a dejar de tener problemas, no. Es una obligación de compartir las buenas noticias, que quizá aquí la pasemos mal, pero allá nos están preparando una morada. Amén. Así es que tenemos nosotros que entender, si somos cristianos auténticos, nosotros tenemos que meter a otros en esa carrera, meter a otros a esa carrera. Y como iglesia tenemos esa tarea de compartir, de enseñar, de guiar, como una obligación, dice el apóstol Pablo. Pero muchas veces se nos olvida. Me hubiera gustado que la iglesia estuviera llena, ¿verdad? Para que todos comprendiéramos el propósito de esta carrera. Y más adelante se van a dar cuenta por qué. Porque este es una oportunidad. Yo creo que cuando uno recibe la palabra de Dios, no es por casualidad. O sea, 4:30 de la mañana y yo me pongo a leer Corintios. Tiene un propósito Dios. Primeramente me está hablando a mí. Ten cuidado porque a través del servicio que me estás ofreciendo a mí te puedes perder. Ten cuidado en creer que el predicar el evangelio es lo único que tenemos que hacer. Bueno, sí, el predicar el evangelio es lo que tenemos que hacer, pero servir no es lo único que tenemos que hacer. Pero a veces en servir, en atender, en ir, en enseñar, claro que trae un cansancio, pero no lo es todo. El enemigo está presto para que tú creas que solamente con el servicio es suficiente. Y se nos olvida tener una vida con Dios. Se nos olvida tener una vida de comunicación con Él. Se nos olvida preguntarle a Él las cosas. Entonces, cuando yo leía este pasaje a las 4:30 de la mañana, yo sabía que era Dios hablándome. Yo sabía que era Dios hablándome. No vaya a ser que yo quede descalificada. Sí, estamos enseñando aquí. Sabemos que la iglesia tiene esa tarea. El pastor y yo hemos aceptado ese reto. Pero puede ser que todos lleguen a la meta y yo pueda ser descalificada. Pero por eso tenemos que estar atentos. El apóstol Pablo se lo decía a él. No vaya a ser que después de predicarle a todos yo quede descalificado. ¡Qué tremendo! Eso es lo que tenemos que decirnos a nosotros mismos, porque podemos traer gente a la iglesia, aquellos que les compartamos el evangelio, pero tarde que temprano descuidarnos con esas artimañas del enemigo y creer que estamos en la carrera, pero comenzamos a agarrar atajos. Mira, es más fácil por aquí. El enemigo comienza a susurrar, el enemigo comienza a engañar. No caigamos en la trampa del enemigo. No caigamos en esa trampa. La esencia de la vida es proclamar la gloria del evangelio. Como con esta llevamos salvación a la gente. Esa es la esencia de la vida, que nosotros podemos predicar el evangelio. Hay gente que está tan decepcionada que dicen que la vida es decepcionante.
Hay gente que a causa de cómo está viviendo ha entrado en depresión, en tristeza. Y dicen que la vida no vale nada. El problema no es la vida. El problema es cómo nosotros vivimos esa vida, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo decía que tenía que tener cuidado. El apóstol Pablo predicaba el evangelio, pero no descuidaba su vida espiritual. Amén. Aquí tenemos una muy buena enseñanza del apóstol Pablo. Cómo él caminaba, obedeciendo, llevando la gran comisión, enseñando, diciéndoles a otros que había salvación, pero aparte cuidaba su vida espiritual. Cuidaba esa vida espiritual. Pero ahora vamos a ver otro ejemplo de otro apóstol. Y vamos a ver al apóstol Pedro, ¿les parece? Vamos a ver al apóstol Pedro y nos vamos a estacionar en Mateo capítulo 26. Ahí vamos a leer varios versos. Es un capítulo bastante extenso. Vamos a ir leyendo algunos versos. Así es que vamos a empezar a ver el proceso del apóstol Pablo, de ese evento que él tuvo en su vida y que nos lleva también a nosotros a aprender de ese evento. ¿Sí? Amén. Vamos a ver entonces Mateo 26 y vamos a leer del capítulo 69 al 74. Mateo 69 al 74, y dice así: mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. ¿Tú también estabas con Jesús de Galilea?, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban ahí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Entonces empezó a echar maldiciones y les juró: a ese hombre no lo conozco. ¡Wow! El apóstol Pedro que caminó con Jesús, el apóstol Pedro que fue enseñado por su maestro, el apóstol Pedro que fue llamado por el mismo Jesús, que caminaron juntos, dijo: no lo conozco. Pedro, que está en la lista de los apóstoles. Y a veces nosotros con nuestras acciones decimos que no conocemos a Jesús. Dice aquí que comenzó a echar maldiciones y les juró que no conocía a ese hombre. ¿Cuántas veces con nuestras actitudes negamos que conocemos a Jesús? Con nuestra forma de hablar negamos que somos seguidores de Jesús. Aquí Jesús ya le había dicho a Pedro que lo iba a negar, pero Pedro no comprendía todavía. No comprendía. Vamos a leer ahora el capítulo 31, capítulo 33 y 35 del capítulo 26. ¿Sí? Dice así: esta misma noche le dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. ¡Wow! Jesús ya le había dicho a Pedro lo que había pasado. Jesús sabía dónde estaba Pedro, porque aunque Pedro estaba cerca de Jesús,
Pedro estaba lejos. Jesús sabía cuál era la condición de Pedro. Por eso le dijo que lo iba a negar. Pero él en su emoción y no, Señor, yo no te voy a dejar, como muchos lo decimos aquí. Y podemos estar aquí, pero nuestro corazón está lejos de Jesús. Y creer que todavía estamos en el camino, que estamos en esa carrera. Y quizá ya hemos agarrado un atajo. Y todavía ahí, Pedro como que no le caía el 20. Fue un evento demasiado doloroso para Pedro, porque fue evidenciado por su maestro. Sabía muy bien que estaba con él, pero su corazón estaba lejos de él. Vamos a leer el verso 36 al 41. Antes de eso, quiero decirles que Pedro al menos hizo 5 pasos para estar lejos del Señor, para terminar en una condición, en un evento como en el que él terminó. 5 pasos que Pedro transitó para llegar a la posición de negar a Jesús. El primer paso, el Señor lo anima a orar y no lo hace. El Señor lo anima a orar y él no lo hace. Jesús le da una instrucción a Pedro, pero él no lo hace. ¿Cuántas veces hoy el Señor nos está hablando? Una vez más. Y dice, ahora sí, el verso 36 al 41. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense ahí, estoy brincando el 37, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Les dijo, quédense aquí y quédense despiertos conmigo. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos, cuando ya les había dicho que se mantuvieran despiertos, pero cuando regresa Jesús estaban dormidos. Y dice Jesús, ¿no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Aquí le estaba diciendo el Señor a Pedro, ponte a orar para que no caigas en tentación. ¿Se puso a orar? No. Le ganó la voluntad del cuerpo. Y aquí volvemos al apóstol Pablo, que por eso disciplinaba su cuerpo, por eso lo golpeaba, por eso lo dominaba, porque el cuerpo exige, el cuerpo demanda, y lo que menos va a querer hacer el cuerpo es orar. Y muchos estamos dormidos, y muchos sufrimos lo que estamos viviendo a causa de estar adormilados. Y el que está dormido, ¿cómo va a correr? ¿Cómo va a correr? Más bien le estorba el que va corriendo. Espérame, manito, hazte a un lado porque yo voy. Así es que el Señor lo animó a orar y no lo hizo. El Señor nos anima hoy a orar. A orar. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. El paso número 2 que da Pedro: hacer las cosas a su manera y no a las de Dios. Hacer las cosas a su manera y no a las de Dios. Y aquí nos vamos a ir al verso 50, 51 y 53 del capítulo 26 de Mateo. ¿Sí?
¿Me estoy dando a entender? ¿Están conmigo? Sí, amén. Van atentos, porque estamos leyendo Biblia. Dice así: amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote. Está hablando de Pedro, el que sacó su espada, ¿no? Y dice, cortándole una oreja. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Aquí Pedro actuó, hizo las cosas a su manera. Cuando Jesús no actúa por su propia cuenta, sino que primero le pregunta a su Padre. Aquí el apóstol Pedro estaba haciendo las cosas según su temperamento, sus impulsos. ¿Y cuántas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera? No como lo dice la palabra de Dios. La desechamos. Tenemos un problema, acudimos a la palabra de Dios, pero como nos golpea, nos confronta, decimos, no, mejor lo hago de esta manera. ¿Estamos menospreciando la palabra? El Señor nos está diciendo cómo hacer las cosas. Abrimos la Biblia y nos dice cómo solucionar una y otra cosa. ¿Qué hacer? Pero ante la incapacidad de responder conforme al corazón de Dios por falta de oración, viene la segunda parte, de hacer las cosas como a nosotros nos parece. ¿Recuerdan aquella historia cuando los apóstoles, los discípulos de Jesús andaban, ya los había enviado Jesús y Jesús llega y ve que hay una multitud y hay un niño endemoniado, un muchacho y todo, y dicen, y los discípulos estaban confrontados porque no sabían, porque no habían podido liberar al muchacho. ¿Saben por qué fue? ¿Recuerdan por qué fue? Por falta de oración. Habían descuidado lo más importante. Y cuando nuestro matrimonio no funciona, cuando en la escuela no funciona, cuando en el negocio no funciona, cuando estamos batallando por muchas cosas, preguntémonos si verdaderamente estamos impregnados de la presencia del Espíritu Santo, si estamos teniendo una vida con Dios, si estamos teniendo una comunión con Dios. Porque en el momento que empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, estamos diciendo, ¿sabes qué, Jesús? Ahí quédate. ¿Sí? Creo que lo voy a hacer así. Y terminamos frustrados. Terminamos tomando decisiones que no nos ayudan a crecer en nuestra vida espiritual. Al contrario, nos llevan a una caída muy dolorosa. Muy dolorosa. Vamos al paso número 3. El abandono invisible. El abandono invisible. Y para eso vamos a ver en el verso 56 de Mateo. Y dice así: pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que para lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Wow, la negación pública solamente fue la demostración de que ya había abandonado al Señor. ¿Ya cuántas veces había negado al Señor? Se le apareció a una sirviente y dijo, no, es que no, yo no lo conozco. Sale a la puerta y sale otra y dice, no, sí, no, yo ni lo conozco. Yo no lo conozco. Y sucede mucho en la iglesia, que comienzan a alejarse de Jesús. Déjala caer. Y dices, ¿pero qué le pasó? Si la vimos ayer, vino al culto. Es que nosotros podamos dejar a Jesús de un día para otro. El pastor nos decía el domingo que el pecar no es de que, ay, pequé, no, eso se empieza
se empieza a trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón, y el diablo comienza a engañarnos. No es que podamos dejar a Jesús de un día para otro. Podemos estar aquí y haberlo abandonado hace mucho tiempo, como estaba pasando con el apóstol Pedro. Este es el abandono invisible. El abandono invisible que sí estoy, pero no estoy. El cuarto paso, bajando el compromiso. Bajando el compromiso. Y eso lo vamos a ver en el verso 58. Seguimos en Mateo, capítulo 26. Así es que dice, pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Fíjense nada más, de lejos, a ver qué pasaba. Y él creía que no había abandonado a Jesús, pero así de lejecito solamente. Seguir a Cristo no es sentirnos totalmente bien. La vida en Cristo es tener un reto, es aprender a sufrir, porque sufrimos persecución. Sufrimos persecución. Pero aquellos que están bajando el compromiso son aquellos que comienzan a ver todo mal. Aquellos que comienzan a ver todo mal. No, mejor ni me meto. Yo acá, yo nada más vengo, me siento y me voy. Son aquellos que, pero ¿ya pusieron 2 horarios? Ahora me tengo que levantar desde las 6 de la mañana. ¿Sí? Y ahora si me toca servir en el otro, llego a la casa hasta las 3 de la tarde. Cuando antes no tenías ni a dónde ir. Cuando antes nadie creía en ti. Y ahora el Señor nos está permitiendo servir. Y creemos que es mucho tiempo. Hoy Dianita me decía, Paz, es que el devocional me llevé hasta 9 minutos, perdón. Y le dije, Dianita, el que tenga hambre y sed de la palabra se va a poner a escucharlo. Si no tenemos 11 minutos para dedicarle a Jesús, a la palabra de Dios, entonces, ¿qué estamos haciendo? El que tenga hambre y sed de la palabra va a leerlos, va a escuchar los devocionales, va a leer los diálogos matrimoniales. Si no vio la prédica por alguna situación especial, va a buscar ver la palabra, escucharla, agarrar la Biblia y leerlo. ¿Por qué tenemos que tener pesar? Porque nos tardamos en predicar, en decir. ¿Por qué? Es que está bien largo. Ya lo hacemos audible para que ni siquiera lean. Ahora nos quejamos porque ya es largo. ¡Wow! Es cuando comenzamos a bajar el compromiso con nuestro Padre. Es cuando comenzamos a bajar el compromiso. Ay. Eso es que aviéntate media hora, Dianita. Pastor, aviéntese 1 hora. Amén. Tendríamos que tener un gozo para estar todo el domingo en la iglesia, ¿verdad? Tendríamos que tener ese gozo. Yo recuerdo, no recuerdo. Vamos al quinto paso. Lejos. Muy lejos del Señor. Lejos, muy lejos del Señor. Y vamos a ir al capítulo 26, verso 69. Dice así: mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera, en el patio, y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Una vez más se lo dijeron. No terminemos nosotros la carrera
viendo cómo otros corren y nosotros somos los aguadores. No. En el verso 75, creo que no se los di. En el verso 75 dice así la palabra de Dios. Dice, entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. No tenemos otro destino más que llorar amargamente. Cuando dejamos la carrera, cuando abandonamos a Jesús. Ese es el destino que tenemos, llorar amargamente, porque ahí fue donde se acordó lo que Jesús le había dicho. Se acordó de que le dijo, pónganse a orar para que no caigan en tentación. Pero regresó y los vio dormidos. Los vio dormidos. Si en este momento de tu vida tú tienes que tomar decisiones importantes para tu vida, pero son decisiones que no sabes si te van a ayudar en tu vida espiritual o te van a llevar a tener esa caída dolorosa, es mejor que tomes un espacio, es mejor que tomes un tiempo, porque si las decisiones que vas a tomar no están impregnadas, bañadas de la presencia del Espíritu Santo, y si lo estás pensando, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Hago un resumen de esos pasos, de ese evento que el apóstol Pedro transitó. El Señor nos anima a orar y no lo hacemos. Hacemos las cosas a nuestra manera y no a las de Dios. Dejamos de preguntarle, dejamos de escuchar su voz. Lo abandonamos aún cuando estamos, ese abandono invisible, para que los demás me vean, aunque ya no tenga una relación con Él. Bajando el compromiso, viendo solamente qué es lo que a mí me conviene, porque somos bien buenos para pedirle y vernos beneficiados por todas sus bondades. Pero cuando bajamos el compromiso, todo nos parece mal. Es que vamos el domingo a la iglesia, sirvo el domingo en la iglesia, y luego todavía quieren que el martes me conecte y vea los diálogos matrimoniales. Ay, es que creen que yo no tengo cosas que hacer. El miércoles, ayuno y oración. No, yo me quedo aquí en la casa. Me quedo aquí en la casa. Es que ya son muchos días. Ahora todavía el jueves me están diciendo que me ponga a hacer un altar familiar. Ay, no. Todo lo comenzamos a ver mal. Ahora menosprecias un grupo de mujeres, un grupo de varones, de jóvenes. Si comenzamos a decir, es que a mí ya no me sirve estar ahí, no me edifica, ¿yo qué hago ahí? Entonces estamos hablando de que estamos bajando el compromiso, lejos, muy lejos del Señor. Los que quieren servir sin escuchar la palabra de Dios. Hay gente que quiere venir a servir, pero ya después no tomar su servicio, su palabra. Por eso nosotros les decimos, preferimos que tomen la palabra, pero que no sirvan. Porque más importante en esta iglesia es su alma, es nuestra alma. Que es un mandato que tenemos que servir los unos a los otros, sí. Pero lo importante es que en nuestra carrera no seamos descalificados. Amén. Levántate ahí, vamos a dar gracias a Dios. Espero que los que se han conectado haya sido de edificación esta palabra. Es una exhortación en amor. El apóstol Pablo nos enseña a que tenemos que disciplinar nuestro cuerpo. Gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga.
Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos